Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio en Desde el Barro Podcast. Hoy hemos hablado con Juan, inversor novato, un chico de 23 años apenas que ha creado una comunidad en Twitter de más de 30.000 personas y una newsletter de aproximadamente 6.000 suscriptores en el nicho de las finanzas, un nicho súper competitivo. Y bueno, creo que la entrevista ha quedado muy bien, nos ha explicado cómo lo ha hecho. Podréis observar que le ha salido de una forma muy natural en un tema que le gusta, que le apasiona y para el cual pues se le nota que no le importa dedicarle horas. Así que sin más, os dejo con la entrevista. Bienvenidos a un nuevo episodio en Desde el Barro Podcast. Hoy estamos con Marc Juan, CEO de Originats. ¿Qué tal, Marc? Muy bien, Onofrius, muy bien. En un escenario un poco diferente hoy, que ha habido mudanzas, ha habido cambios, ha habido cosas que pasan a veces en el día a día de la vida de la gente, pero todo bien, Onofrius. ¿Todo qué tal, Te veo señor? un fondo diferente y sé que estás ocupado, pero hoy tenemos el placer, ¿no?, de estar con Juan. Introducimos al invitado. Juan, inversor novato, curioso nickname, por cierto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, gracias a los dos por darme la oportunidad de estar aquí con vosotros, que seguro que va a ser una charla estupenda. Y bueno, sí, nada, es lo de novato. De hecho, cuando está relacionado con mi cuenta de Twitter, que bueno, en X, que es donde también estoy más activo. Sí. Y siempre he sido con la idea, la creé hace un par de años, de aprender de otras personas, de aprender de más contenido, y como el ámbito en el que me muevo es más financiero, economía, y que está en constante evolución, pues Sí. bueno, siempre somos unos novatos Me y gusta se mucho puede eso, aprender ¿no? más. Que de alguna forma denota humildad y ganas de aprender cosas nuevas y esa mentalidad, ¿no?, de ser novato, por así decir, ¿no? Que yo creo que lo somos todos. Pero bueno, cuéntanos, o sea, casi 30.000 seguidores en X, 6.000 suscriptores o más de 6.000 en una newsletter que tienes, ¿no? Quería empezar Sí, por justo. preguntarte, pues, ¿quién es Juan y a qué se dedica? Pues mira, resumidamente, un chaval joven, tengo 23 años, ahora en mayo cumplo 24, y que bueno, siempre en el ámbito en el que yo me muevo, en las finanzas, siempre he tenido esa inquietud de, oye, ¿por qué esa gente tiene pues una vida de lujo, por así decirlo? ¿Qué hacen ellos que, por ejemplo, no pueda, que pueda hacer otra persona? Y ahí pues poco a poco te metes en el emprendimiento, te metes en la gestión de activos, de pasivos, vas viendo un poquito de todo. Siempre lo digo cuando me preguntan. Yo empecé pues leyendo Padre Rico, Padre Pobre, un libro conocido Un por clasicazo. prácticamente todo el mundo. De hecho, nunca me gustó leer. Siempre en el colegio, pues bueno, no me acaban los libros que tenía que leerme, pero justo encontré una versión para jóvenes, justo ya te digo, hace igual 4 años. Una versión para jóvenes que eran 157 páginas. Tampoco es mucho. Y me lo leí en 2 días. O sea, me quedé embobado y eso. A partir de dije, bueno, pues esto me puede interesar. Y pues bueno, ahí descubrí el tema de la bolsa y demás. Y pues bueno, me leí otros libros ya relacionados con el tema. Encontraste Y tu tema, ¿no? Pero, Juan, ¿cómo pasas de ahí, digamos, a lanzarte a crear un poco de contenido en X o en newsletter, ¿no? Porque lo habitual yo Sí. creo que es decir, mira, me interesa este tema, como hago yo, por ejemplo, y como hace Marc, yo creo. Para muchos temas nos interesa, pero nos quedamos en la sombra, ¿no? Simplemente consumimos, pero dar el salto a producir es otro nivel, Sí. ¿no? Pues mira, me decidí por Twitter básicamente porque, aunque tenga 23 años, por unas cosas soy bastante abuelo. Y Reddit me metía, decía, vale, tiene que haber una comunidad que hable de inversión, que hable de empresas, oye, de inversión en bolsa de valores, que es lo que me gusta a mí. Tiene que haber algo, pues eso, que estén pues, compartiendo ideas, compartiendo contenido interesante. Y me metí en Reddit, pero veía que era un caos. No, a día de hoy sigo sin entender cómo funciona. Y dije, bueno, pues seguro que en Twitter, que tampoco tenía Twitter, seguro que en Twitter, oye, tiene que haber algo del estilo. Efectivamente, pues bueno, pues ahí encontré mi comunidad, y hasta llegar al momento de decir, vale, pues oye, también estoy haciendo yo mis cosas, estoy analizando mis cosas, estoy comprando mis acciones, pues venga, voy a lanzarme a lo que estoy aprendiendo, pues compartirlo con todo el mundo, que es como un poquito como empezamos todos. claro. En ese momento de lanzamiento, Juan, ¿tú llegaste a establecerte algún tipo de objetivo? Es decir, mi objetivo es por lo menos llegar a vivir de esto. O mi objetivo es llegar a facturar incluso esto. O tener una comunidad incluso simplemente que interactúe conmigo y que pueda generar algún tipo de valor. Eh, ¿Empezaste ya con algún tipo de mentalidad así o no? Sí, lo último que acabas de comentar, un poco el sentido de voy a crear una comunidad
Y pues bueno, a partir de ahí vamos aportando valor. Si a la gente le interesa, pues oye, genial. Y pues a poco sí que fuimos creciendo. Un poco ya metido en el ámbito de. Porque esto ya no es solo, pues oye, invertir en bolsa y demás, sino también ámbito emprendedor. Sí que es cierto que también la constancia de estar todos los días tuiteando algo Claro. y pendiente de lo relacionado con tu contenido, que en este caso en el mío es las finanzas, pues oye, es esa constancia que siempre hay que recalcar, que esto, pues sobre todo Twitter, que no es como TikTok, que puedes lanzar 2, 3 vídeos virales y ya ganar 20.000 seguidores. Claro, justo. Aquí es mucho más nicho, es más complicado, entonces por eso la constancia, el hecho de estar ahí todos los días, creo que es, vamos, importantísimo. Es más de guerrear, totalmente, totalmente. Sin duda, sin duda. Cuéntanos un poco, Juan, porque yo creo que tú tenías otro trabajo, ¿no? O sea, esto lo llevas part-time. Y cuéntanos un poco cómo distribuyes también tu tiempo en el sentido de, tienes la comunidad en X, tienes la Mm. newsletter también. He visto que también tienes un ebook y no sé si Sí. algo más. Y el canal de YouTube también, por cierto, que, Mm. luego lo dejaremos linkado en la descripción Mm. del episodio. ¿Cómo lo enfocas tú el día a día? ¿Cómo lo llevas? Pues mira, a ver, que al final la cuenta me la creé en 2022, me parece, en abril del 22. Estamos en el 26, también en abril, pues tendría 19 años, creé la cuenta, hace 4 años más o menos. Y pues bueno, me sacaba dinero, yo estoy en la carrera de magisterio, no tiene nada que ver con, con esto, pero bueno, mediados de la carrera sí que descubrí un poquito eso, me empecé a leer libros y demás y me creé la cuenta en Twitter. Y estaba estudiando la carrera, pero bueno, había asignaturas en las que estaba yo en la clase de la universidad, no me interesaba nada, o decía, bueno, esto lo puedo estudiar en casa perfectamente, y me ponía a chismear con el ordenador otras cosas, la cotización de Apple, me ponía a mirar mis cosas. Claro. Entonces, pues un poquito ir gestionándolo también con eso. Luego por las tardes, pues sí que entrenaba a niños, hoy también entreno a porteros en fútbol, en el ámbito de fútbol, pues bueno, también entreno y demás. Y pues bueno, por las mañanas ahora también desde hace enero más o menos, hace unos meses, pues también me he metido a trabajar por las mañanas en una empresa más de comercial, de cara a vender, a saber relacionarte con otra gente, desenvolverte en el no, cómo luchar contra eso. Creo que es algo que también es súper interesante de cara, sobre todo a emprender, el hecho de que estar acostumbrado a que alguien te diga que no, saber cómo gestionar ciertas situaciones y llevártelas un poquito a tu terreno, saber venderte, que al final emprender también es saber venderte. Y por eso estoy trabajando ahora mismo ahí por las mañanas y por las tardes, pues igual, entrenando, Claro. gestionando mis redes. Porque también aquí hay una realidad, Juan, que imagino que gente que nos escucha lo estará pensando, que para invertir, ¿no? Necesitas Mm. capital. Es evidente, ¿no? Es obvio, pero necesitas un mínimo capital, digamos, que Sí, está entiendo claro. también eso es lo que estabas buscando también, ¿no? Con el empleo y Sí, sí, demás, ¿no? exacto. Al final es poco a poco. También hay estrategias que requieren más capital que otras. Yo, por ejemplo, a día de hoy lo que hago más me centro en empresas que tienen, bajo mi opinión, un potencial disruptivo en su sector y que son empresas growth, empresas de crecimiento, que oye, que a futuro corto, medio plazo pues pueden tener una revalorización interesante, pero sí que, por ejemplo, hay compañías que reparten dividendos, que ya son estrategia diferente, que ahí sí que necesitas un capital grande para que te pueda merecer la pena, o por lo menos ir poco a poco, pero claro, ya con la idea de, oye, igual necesito una cartera de 200.000, 300.000 euros para que pueda tener un sueldo interesante con mis dividendos. Son estrategias diferentes. Luego también están los fondos indexados de toda la vida, meter X dinero al mes para tenerlo de cara a 15, 20 años en un SP500, en un MSCI World. Bueno, hay Claro, estrategias para todo, pero sí, al final buscas esas castañas al principio para empezar de alguna manera. claro. Claro, justo. Ya que estamos empezando a introducir, si os parece, el tema justamente de inversión, ¿no? Y de inversión personal, vamos al tema directo, Juan. ¿Por qué crees tú que cualquier persona, igual en cierta medida, ¿no? En la medida de lo posible, debería poder empezar a Sí. invertir o debería empezar a invertir? ¿Y qué le dirías a una persona que está empezando? Una persona que no ha invertido todavía en nada de dinero en su vida y que igual está en un estado de parálisis que muchas veces igual se debe, no sabemos si desconocimiento, seguramente, incerteza. ¿Qué le Mm. dirías a esa persona y por qué crees que es importante empezar? Pues básicamente porque, vamos a ver, tampoco hay que ser unos locos ni unos tumbados de irnos con un 100% a cualquier cosa, de eso, meter todo mi dinero a algo All y ya in. está, ¿sabes? Eso es, tal cual. Tampoco hay que ser unos locos. Por ejemplo, Bitcoin, que es de lo más conocido que hay, llegó a caer ahora en este principio de año un menos 50 y tantos por ciento Sí, desde sus máximos. Tú compras en 120.000, te ves la cartera en 60.000. Claro, si estás un all-in, en el momento te da un chungo. Si no tienes esa mentalidad de, Justo. bueno, estoy aquí invertido a más plazo de 4 meses. correcto. Entonces, bueno,
el ir con la idea de que al final esto es altos y bajos, la volatilidad en muchas empresas sí que es cierto que es lo mejor que te pueda pasar, que igual te caiga la cartera pues un 20%, un 30%, porque ha pasado algo que a largo plazo pues no tiene nada que ver con... A día de hoy le puede afectar, pero que a largo plazo no le va a afectar para nada. Los aranceles el año pasado pues fueron un ejemplo muy, Ujú. bajo mi opinión, muy claro. Y cayó todo mucho en muy corto plazo de tiempo y luego al final tuvimos uno de los años de los últimos pues más alcistas en el S&P 500 por ejemplo, y es lo que esto, esa certidumbre, ese miedo de decir, mira, pues igual no tengo que empezar con 20.000 euros, puedo empezar con metiendo 500 euros a algo, e ir poco a poco investigando la estrategia que mejor se pueda adecuar a ti, porque es lo que Claro, hablamos ahora. Hay dividendos, hay crecimiento, hay fondos indexados, hay Bitcoin, hay un mogollón de estrategias. claro. Lo que yo entiendo que también puede haber gente, ¿no? O debe existir ese perfil de gente que igual tiene aversión al riesgo, ¿no? O que la gestión del riesgo la debe llevar mal. Incluso os diría que riesgos muy reducidos, Completamente. ¿no? O riesgos muy limitados, que por simplemente desconocimiento seguramente tiene una aversión al riesgo brutal que les hace muchas veces o les impide Hay ni un, siquiera hay un plantearse premio, la... un Ujú. premio Nobel de Economía que ganó precisamente por decir esto, que el miedo Claro, pesa más que la ambición o la ilusión de ganar un poco, ¿no? Entonces, yo creo que ahí eso está generalizado, ¿no? Y luego, claro. Juan, yo también quería Completamente. preguntarte, porque tú al final inviertes y concentras, digamos, tu portfolio, ¿no? Yo creo que lo tienes bastante concentrado, ¿no? En menos Sí, sí. posiciones que es verdad que, bajo mi punto de vista, no es algo que se recomiende. O sea, tú cuando escuchas a la gente que es, o canales de inversión, ¿no? Sí, Gurús, quiero decir, no gurús, pero en general, los libros que más se han vendido, que más se han leído, que demás, ¿no? No recomiendan la concentración. Pero es verdad que si tú tienes 500 euros para invertir, pues esto es un sinsentido, ¿no? O sea, quiero decir, ¿cómo vas a diversificar 500 euros? Y es muy Claro. poco, ¿no? Para empezar, quiero decir, aquí no importa tanto que estés diversificado o no. Lo que importa es que exacto. empieces. Sí, sí, tal cual. Si al final es lo que bien comentas, la frase de no poner todos los huevos en la misma cesta que vamos, es famosísima. Claro, es que depende un poco también del perfil de cada persona. Yo, por ejemplo, con 23 años sí que quiero gestionar un riesgo más elevado de lo que seguramente gestione, vamos, claro, salvo que se me vaya a la cabeza, con 45 o 50 años, que tendré otras obligaciones también, otras responsabilidades. Claro. Entonces, claro, con 500 euros. Claro, si quieres diversificar en 5 empresas diferentes, meter 100 euros en cada una y dejarlo ahí y ya está, hombre, es muy complicado, salvo que des justo claro, una empresa que se revaloriza pues por 10 o algo del estilo, es muy complicado en el largo de 2 años, es muy complicado que, oye, que hagas dinero de verdad. Ya Claro. metiéndonos un poquito en eso, en hacer dinero. Luego, claro, está el hecho de que, por ejemplo, tengo una cartera de 50.000 euros, pues oye, sí que puedo pues, buscar más diversificación, ya no solo en empresas, sino también en sectores para decir, pues mira, busco revalorización, pero más con un riesgo mucho más gestionado, con una cartera más tranquila, que luego es eso, al final te plantas en un abril de 2025, o ahora finales de febrero, y te cae todo durante varias semanas continuamente. Claro, luego está la diferencia de, hablando mal, de cagarse encima o mantener la mente fría y decir, oye, aquí puede haber Claro. una oportunidad, voy a meter más dinero, voy a bajar mis precios medios de compra y tirar con Y eso para que adelante, exacto, y debe ser dinero que no necesites en primer lugar. Y por cierto, no lo hemos dicho, completamente, pero sí, 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 aquí no es que hacemos un disclaimer, no estamos dando recomendación tal de cual, inversión no, a nadie, no. simplemente estamos compartiendo una perspectiva, ¿no? Juan, como en nuestra audiencia, sobre todo de emprendedores, que yo estoy seguro que a muchos les interesa el tema de inversión, pero vamos a intentar enfocar también un poco la charla hacia la creación de contenido, porque tú eres muy bueno, tío, en Twitter, ¿no? O sea, tienes mucha fuerza ahí, con una audiencia con mucho engagement. ¿Cómo lo enfocas? O sea, ¿tienes una cadencia de publicación que te obligas 5 veces al día sobre unos contenidos concretos, con unos hooks concretos? ¿O cómo te sale esto? ¿Cuál es la estrategia? Sí, la gente pues se quiera crear contenido en Twitter, es un poquito lo que decíamos antes. Al ser tan nicho, tiene su lado bueno y su lado malo. Su lado malo es que al principio te va a costar bastante, es lo normal que te cueste mucho ir creciendo poco a poco, y luego su lado bueno es que cuando enganches una audiencia chula, una audiencia de números pues buenos, al final
va a salir solo. Por ejemplo, que hoy bajó el petróleo, estaba subiendo un 5% y al final cayó un 12, un 13%, cayó muchísimo. Pues eso que yo estoy viendo yo, que al final pues me va a ver a mis inversiones, a mi nicho, lo comparto con la gente. Y la gente, pues eso, ya va comentando, va interactuando con con esa publicación. El número de tweets diarios fijo. Hombre, sinceramente no suelo bajar de 4 o 5 tweets al día, todos los días. Salvo igual pues un viernes, sábado y domingo, que sobre todo sábados y domingos, pues bueno, últimamente, ¿no? Porque últimamente el mundo está completamente loco, pero sábados y domingos sí que suelen ser más tranquilos, igual 1 o 2 tweets. Pero es un poquito volviendo a lo que comentábamos antes, esa constancia, de decir, bueno, a día de hoy no interactúa conmigo nadie, o casi nadie, pero bueno, sí que hay varios tips que pueden ser interesantes, como el decir, oye, estoy empezando mi cuenta, es sobre este nicho, voy a centrarme en otras cuentas más grandes sobre este nicho, voy a interactuar con ellas, voy a compartir contenido pues igual con ellos, para que si lo ven interesante que le den en Twitter pues retweet o otros aspectos. Es eso. Para la gente que interesa emprender y crear una cuenta, una marca personal, que hablando de emprendimiento, yo creo que es de lo mejor que se puede crear últimamente. Sí que se habla pues de e-commerce, de todo esto que es en TikTok en los reels de Instagram. Pero la marca personal, realmente, si tienes algo interesante que aportar y la gente le gusta lo que vas compartiendo, es brutal. Por ejemplo, en Twitter es así. Y luego pues O sea, tú, expandes un poquito a todo. Juan, básicamente estás muy puesto, ¿no? Al día. En Twitter eso es ideal, ¿no? Porque todo te Sí. llega al instante, ¿no? Las novedades. Y tú, digamos, yo creo que compartes tu opinión por encima, ¿no? De esas novedades. Ha pasado esto, ¿no? Y tú por encima le pones tu capita, que es la interpretación de la realidad que tú le das, ¿no, Juan? Exacto, al final es un poco buscar claro, lo que te dedicas tú en tu nicho y lo que le puede interesar a tu audiencia, pues cogerlo y darle un toque personal. Sobre todo es que hay que ser muy, muy natural, vamos, yo soy una persona muy natural, que me gusta pues dar mi punto de vista, si no es el más famoso, el punto de vista más conocido, ¿cómo lo diría? El mejor visto, pues oye, lo digo igual, no pasa nada. Al final es crear naturalidad, una audiencia que te conozca que te va conociendo cómo va siendo. Y al final es eso, crear esa marca personal que luego yo, por ejemplo, lo empecé por Twitter, ya lo estoy llevando también a YouTube, lo estoy llevando al blog, en la Substack, luego vas expandiendo. Pero claro, tienes que crear una marca, un nicho interesante para luego ir creando otras cosas. Juan, yo me imagino que tú debes de ser un gran consumidor también, me imagino, de contenido relacionado con inversión. ¿Qué canales utilizas principalmente para informarte o para consumir contenido relacionado con inversión? Pues cualquier persona que quiera. Yo creo que, mira, yo os hablo de lo que yo conozco, ¿vale? Igual vosotros me podéis Ujú. comentar qué tema, por ejemplo, de emprendimiento, sí que hay cuentas muy interesantes. Pero yo, Twitter, que es donde estoy metido todo el día, cada vez veo que hay, pues, cuentas, que son cuentas, oye, con millones de seguidores, cuentas muy bien valoradas, que son Ujú. medios de comunicación y demás. Sí que me doy cuenta que Twitter es una red social impresionante para eso, para encontrar información. Luego, claro, leyendo en blogs por internet, por blogs perdidos de otras personas que también comparten algo del estilo. Claro, vas leyendo y te vas enterando un poco de todo. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, la tele hace meses, puedo decir incluso algún año, que no me pongo a ver las noticias, a ver qué me están contando Claro, por ahí. Porque las claro. noticias por la tele a veces pues van distorsionadas. Que no digo que en Twitter no, que al final en Twitter es un poquito, tienes que filtrar muchísimo las cuentas Justo. por las que te fías, ¿sabes? Las cuentas que te fías la información. Pero por la tele está todo, que llega todo tan tarde, Claro. cuando Bitcoin ha caído, cuando dicen en la tele, que suelen aparte dar malas noticias, que Bitcoin ha caído un menos 50%. Hay Desplomado. mucha gente que dice, claro, soy de la opinión contraria. Si en la tele me están diciendo que Bitcoin está cayendo un 50%, es que muy próximamente, oye, puede que se esté formando un suelo de mercado. José Luis Cava, que Claro. es un señor brutal, que también sigo, me encanta, y es muy, muy fan de la opinión contraria y siempre lo Vídeo comparte. diario tiene este señor, ¿eh? Que también el Sí, tío se lo ocurra mucho, ¿eh? sí, para quien no lo conozca, pues vamos, por las mañanas a las 8:30, 9:30 tiene su vídeo y vamos, el tío no suele fallar nunca y es un crack. A mí me gusta mucho. Muy bien. Entonces, pues es un poquito eso, saber filtrar la información. Claro, totalmente. A mí me gustaría hacerte la pregunta estrella, Juan, que es, ¿en qué invierte Juan? Principalmente. No sé si nos podrías explicar incluso un Mm. poquito cómo tienes distribuida la cartera.
Sí, pues a ver, la idea de la cartera, justo las empresas en concreto, sí que las comparto ya dentro de lo que es una comunidad privada en el blog, pero a ver, sí que, por ejemplo, sí que puedo decir que tengo una compañía que es Open Door, es una compañía de real estate que también, pues el año pasado subió un mogollón, un más 1300% y demás, subió de Está mal. 60 centavos hasta los $10, casi $11, porque bueno, Coño. partía de ser una meme stock, una empresa meme, que en pérdidas, vamos, que era un... También hablando mal, un pifostio. Un La pifostio, sí. compañía estaba, sí, o sea, la compañía estaba en una situación muy complicada. ¿Qué pasa? Que bueno, hay gente que, Eric Jackson, un emprendedor, bueno, un creador de contenido, inversor, gestor de un fondo también en Twitter, pues empezó a hablar de ella. Este hombre habló de Carvana, los 3-4 dólares. Carvana a día de hoy, bueno, a día de hoy ya no, pero subió hace poco hasta los más de $400 por acción, un rendimiento brutal. Entonces, bueno, captó más atención. A partir de ahí, pues hicieron un cambio estructural completamente, bueno, brutal. O sea, la CEO, que no hizo un trabajo muy bueno, y eso hay que ver las acciones, pues lo cambiaron, trajeron a un tío que viene de ser el director de operaciones de Shopify, un tío que está de inteligencia artificial hasta las cejas, vamos, bruto, o sea, con un talento impresionante. Y Juan, sobre todo a mí me Y interesa mucho el enfoque estratégico, ¿no? O sea, ¿tienes alguna estrategia sí, definida de decir, oye, pues yo, no sé, pero por ejemplo, a mí me interesa especialmente este nicho y además me informo y leo muchísima prensa de este nicho o leo muchísima información y me informo mucho sobre este nicho. Sobre todo lo que yo quiero entender es si tú actúas un poco sobre lo que, por ejemplo, vas viendo y te vas informando, o si tú o sea, autónomamente eres la persona que toma iniciativa y se informa sobre X cosas dentro de un nicho particular para invertir dentro de ese nicho particular, ¿no? O sea, ¿hay algún tipo de estrategia, algo que nos puedas compartir sobre todo sobre cómo tomar decisiones en base a tu cartera? sí, pues mira, te digo, yo lo que, bueno, intento mirar un poco de todo. Sí que es cierto Ok, que, por ejemplo, no es que me centre en vale, si tiene un PER de 40, pues no voy a invertir en esta empresa. De hecho, porque claro, el PER, por ejemplo, es un múltiplo, es una valoración que, para mi opinión, está bastante obsoleto en muchos sectores. Porque hay sectores que crecen, tienen un crecimiento, una esperanza de crecimiento, una expectativa de crecimiento pues mucho mayor que en otros diferentes, y el PER pues va a ser mayor. Por ejemplo, en claro, empresas growth, los PER que se mueven suelen ser mayores. Yo por eso, por ejemplo, sí que me gusta más ver el PER forward, que es el claro. PER de 12 meses, el crecimiento a los 12 meses, a los 12 meses siguientes que se espera, no al Claro. pasado. Entonces, claro, a partir de ahí, pues por eso os digo, lo que miro es un poquito de todo. Ahora, por ejemplo, está hablando de la directiva de una empresa, porque yo creo que la directiva al final es todo. O sea, a partir son ellos los que toman las decisiones a futuro, las decisiones también que van relacionadas con los propios accionistas. Oye, si me pongo a diluir a la compañía como un loco, el primer perjudicado van a ser mis accionistas. Claro. Entonces, pues eso, mirar eso y luego también el modelo de negocio. Si realmente crees que es un modelo de negocio que a futuro pues tiene sentido, pues oye, vamos para adelante. Por ejemplo, Bitcoin, es público. También empecé este año a comprar Bitcoin con las caídas tan fuertes que ha tenido, porque yo a largo plazo creo que en Bitcoin, pues oye, va a ser un activo imprescindible en muchos aspectos. Muy Y, interesante, y Juan, eso entonces, que bueno, comentas. Y muy buen punto, ¿no? Porque yo me imagino, Juan, solo por hacer la puntualización, que entonces lo que hablamos es que uno de los key points para ti es entender también el equipo directivo de esas empresas de las que estás sí, invirtiendo. sí, ¿Y qué haces? ¿Te vas a LinkedIn y les empiezas a seguir? ¿Intentas averiguar algo sobre la vida es buena esa. de los directivos? O sea, ¿cómo te informas Pues mira, sobre esos pues directivos? eso no lo había hecho nunca, pero es buena, la de meterme ahí ¿No lo has en, hecho? en Hostia, el yo sí que lo he hecho, LinkedIn. esa de ir a No, de LinkedIn. hecho, Juan. igual que Reddit no lo controlo, en LinkedIn se me atraganta también Ok. mogollón. Onofre, Entonces, pero Onofre habla directamente con ellos. Yo interactúo con algunos, les Eso. escribo, pero porque son empresas pequeñitas. Juan, ¿coincidirás con preguntarte si es X porque yo estaba pensando en mis últimas inversiones, yo no estoy obviamente a tu nivel, ni mucho menos, pero sí que la fuente donde me he enterado de esa empresa ha sido X. Alguien que ha dicho algo, que ha comentado, hostia, mira esto, hmm, y luego empiezas a indagar, lees, ¿no? Te gusta y acabas comprando. Y acabas encontrando por X empresas sí, buenas. pues mira, ya te comento primero, pues ya lo relaciono lo que me estás preguntando con lo que decía Mark, un poco también luego el tema de la directiva. Pues yo, por ejemplo, sé que hay empresas que he conocido por X, alguna compañía muy interesante, pero luego también otras, pues eso, metiéndote en internet, investigando, por ejemplo, el año pasado, sí que con el tema de la inteligencia artificial, que fue un boom, yo, por ejemplo, fui de los primeros que decía, porque yo pensaba, oye,
esto es una bruja brutal, Nvidia no tiene sentido los múltiplos de operaciones que está llegando a tener. Y al final mis mejores rendimientos fueron gracias a una empresa de inteligencia artificial, que es Nebius Group. Pues claro, al final luego también es continuamente ese no tener el ego de decir, bueno, pues puede que me esté equivocando, voy a investigar un poquito más sobre esto a ver si tiene sentido. Y luego, por ejemplo, Nebius Group lo había encontrado, pues eso, por algún foro de internet y demás. Y una empresa que crecía ingresos a triple dígito, que estaba relacionada totalmente con la inteligencia artificial, porque se dedica a la infraestructura de inteligencia artificial, al tema de los centros de datos y demás, que son las universidades de la IA, por así decirlo muy, muy a grosso modo, son las universidades de la inteligencia artificial. Todo se mueve en los centros de datos. De hecho, empresas como Amazon, Google, estamos viendo que están construyendo sus propios data centers. Entonces, bueno, al final encuentras un poquito de todo. Luego, claro, luego por X te puedes encontrar compañías que yo, por ejemplo, invertí hace tiempo en Teleperformance, que si ves la gráfica es un desastre. Había invertido mi capital por ahí porque también la encontré por Twitter. Luego hice yo un trabajo de investigación que fuera a empezar no fue el mejor y luego se vio también reflejado en la cotización. Entonces, pues sí, ya te digo, es buscar por donde puedas. En YouTube también hay análisis muy chulos, en Twitter, en blogs, en comunidades, pues incluso por Seeking Alpha, que es una página muy famosa y demás. Hay análisis muy chulos, también en investing.com, que la consumo a diario esa página web. Entonces, bueno, a partir de ahí vas conociendo cosas. Luego, claro, hay gente que le puede interesar más crear FOMO en esta empresa porque está pillado hasta arriba y la cotización cayó mucho y quiere que suba. Y luego, pues, oye, hay análisis muy interesantes. Vas haciéndolo tú, vas investigando y luego ya nos metemos en la directiva. Si el negocio tiene sentido y encima la directiva es muy interesante, por ejemplo, aquí en la de Open Door, estamos hablando de un tío que estaba en un puesto cómodo, en un puesto de director de operaciones de Shopify, una de las empresas más conocidas a nivel mundial, y que vino a Open Door sin nada que perder, o sea, con mucho que perder, perdón. Y ya os digo, a día de hoy, por ejemplo, este tío quería privatizar la compañía el año pasado cuando estaba en $1.30, o sea, ya quería privatizarla y sacarla del público, ¿vale? O sea, quería privatizarla para, pues, empezar desde cero, desde abajo. Y pues yo digo, llegó en septiembre-octubre del año pasado, está cobrando $1 y cobra un poquito en base a cotizaciones de la empresa. Es decir, si la cotización de Open Door llega a $9, cobra un paquete de acciones. Si llega a 13, otro paquete. Si llega a 17, otro paquete. Y si llega a 33, otro paquete. Es decir, que va cobrando en función de lo que va aportando de valor a los accionistas. Por eso os digo, ahí ya entra el skin in the game, el conocer hasta dónde un propio CEO, que estamos hablando de CEOs, por ejemplo, luego también puede ser un director de operaciones, director financiero, lo que queramos, pero bueno, ¿cómo está ese CEO contigo? ¿Cómo está la par de contigo? Estoy en el mismo barco, si nos hundimos juntos, o si nos vamos para arriba, nos vamos juntos. El skin in the game es famosamente, ¿no? Elon Musk, ¿no? Tenía un paquete de acciones muy grande, ¿no? Se decía que él no cobraba sueldo, simplemente cobraba si el stock llegaba a un precio determinado, ¿no? Exacto. Que se cobraba un paquete muy grande de acciones. Juan, de nuevo, como la audiencia es un poquito de emprendedores en Desde el Barro, preguntarte un poco por la newsletter, porque tú has estado ahí, no sé si se llama Círculo Alfa, creo que ha cambiado de nombre, Sí. estoy seguro, ahora me lo dices. Pero cuéntanos un poco esa experiencia, cómo ha sido la newsletter. Creo que antes era de pago, ahora es gratuita, no estoy seguro, pero cuéntanos cómo ha sido esa experiencia. Sí, pues bueno, fue un poquito el año pasado, pues vi que por lo menos el trabajo que se hizo, pues fue muy interesante. Sí que es verdad que al principio, pues como todo, tenía análisis pues bastante extensos, gratuitos y demás para que todo el mundo lo pudiese ver. Y de ahí pues salieron tesis de inversión muy interesantes, como os digo, Nebius Group, que es una compañía estaba a 20, $26 cuando empecé a hablar de ella. Al final, pues ahora está a 160, una burrada en un año. Otra compañía, 7Space Mobile, también muy conocida, que es de satélites espaciales. Pues bueno, un poquito, pues para la gente que quiera emprender, por ejemplo, por Substack o por el blog. Yo repito un poco lo mismo. Como estamos en el ámbito emprendedor, yo creo que primero hay que... Esto ya sería, pues eso, una marca personal. Yo lo enfocaría desde ese aspecto. El crear una comunidad, luego esa comunidad llevarla pues a varios sitios. En mi caso, pues empecé por Twitter, llevarla a YouTube, llevarla al blog, porque al final, pues en un blog no puedo subir un análisis que
o sea, puedo subir un análisis que no puedo subir a Twitter, lógicamente por la extensión del Claro. mismo. Y sí, al principio eso era gratuito, luego ahora tengo la comunidad del Círculo Alfa, que bueno, hay análisis o partes del análisis que igual dejo la mitad gratuita y luego la otra mitad pues para la gente que está ahí dentro también, que ya es de pago. Entonces bueno, pues a partir de ahí sí que voy gestionando un poco los análisis, todo el trabajo que voy haciendo. Pero sí, repito, luego al final es un poco lo mismo, buscar la comunidad, un poco el nicho donde puedes aportar el valor y a partir de ahí emprender y llevarlo a todos los ámbitos que puedas, todo, sobre todo donde veas que funciona. Juan, ¿y te ha costado convertir a suscriptor de pago? ¿Cómo ha sido ese viaje? Porque yo, por ejemplo, vendí una newsletter hace un par de años a una Sí. empresa que se llama Bio Startups, pero era gratuita. Yo tenía suscriptores que captaba haciendo diferentes campañas, pero era gratuita, no exploré la conversión a pago. Pero es verdad que la audiencia de finanzas es una audiencia que naturalmente pues tiene recursos, ¿no? Entonces, me genera curiosidad saber si han convertido y si a ti te dan si quieres compartir algunos números de cómo te va en ese sentido. Mm. Sí, sí, pues por ejemplo, había empezado en abril del año pasado y con cero expectativas. O sea, de decir, bueno, pues mira, estamos abril, un mes complicado, voy a compartir aquí mis cosas, oye, voy aportando mi valor. A día de hoy, por ejemplo, sí que subo pues un podcast semanal, subo de vez en cuando vídeos, hago algún directo a la semana también, que era un poquito más de valorar, ya no solo subiendo análisis y ya está, sino pues eso, un poquito ir viendo lo que funciona, lo que no funciona, esto como en todo. Y pues a día de hoy somos 400 personas que estamos ahí en la comunidad. Oye, son números que si me dices en abril del año pasado que los iba a tener, no me lo creía ni de coña, vamos. Porque al final sí que este año pasado, pues sí que estoy viendo que, por ejemplo, fijaros, ya pues para alguien que le puede interesar crear una comunidad. El año pasado, pues yo tenía y a día de hoy, pues hay gente que la sigue manteniendo, porque estuvo del año pasado y sigue con un pago mensual. Yo tenía un pago mensual y un pago anual. ¿Qué pasa? Que lo que estoy viendo es que el año pasado, entre abril, mayo y octubre, fueron meses que subió todo muchísimo. Todo, pues fueron meses muy positivos. Y pues eso, al final yo también, por ejemplo, llegué a tener el año pasado una rentabilidad del más 134%, que es, oye, es muy complicado mantenerla en el tiempo, por no decir casi imposible. Entonces, ¿qué pasa? Se vio que la estacionalidad dentro de las inversiones de la bolsa pues fue muy positiva y se fue metiendo más gente. Entonces, para las personas que quieran crear una comunidad, que les pueda interesar eso, pues oye, ¿qué es mejor? ¿Un pago mensual o un pago anual? Por ejemplo, en mi nicho, lo que estoy viendo lo que quiero que funcione es en este sentido un pago anual. Es decir, hay gente que estuvo en la mensual y sigue manteniendo la mensual y nunca se les subirá el precio, pero sí que es cierto que, por ejemplo, entre abril y marzo de este Mm. año, pues sí que es cierto que la gente mensual decía, está ¿Para qué voy bajando a pagar? todo. Claro, ¿para ¿No? qué voy a pagar si veo que está bajando todo? Pues bueno, Claro. sí que es cierto que en este sentido son más aventureros de la bolsa que pues decían, bueno, pues yo me voy de aquí y ya está. Yo, por ejemplo, decía, pues he dicho, pues mira, pues voy a cerrar la cuota mensual, voy a ponerla en un precio disuasorio. De hecho, la anual son 70 euros, que te sale a menos de 6 euros al mes. O sea, es irrisorio, son 70 euros al año y tengo la mensual a 20 euros para que, oye, que nadie entre en la mensual, oye, Claro. lo suyo es coger la anual, estar un año aquí y valorar el contenido de un año. Y pues, por ejemplo, sobre todo eso, en periodos bajistas, en periodos complicados, quien esté, que vea que hay un trabajo detrás, que no es me vuelvo loco y ya está, vendo todo y se acabó. Claro. Entre octubre y marzo, pues fue tiempos complicados. Fui Y les, comentando. Sí, dime. Ujú. Y les das análisis completos, ¿no? Tienes también una especie de podcast, me parece, Juan, ¿no? La gente Sí. que paga, o sea, tiene ahí Sí, más sí, sí, contenido. exacto. Sí, cada sábado, pues bueno, suelo publicar un podcast de eso, entre 10 15 20 minutos, Muy depende, bien. depende un poco de cuánto me enrolle. Pero, pero Muy sí, o bien. sea, ya os digo, es un poco lo que he visto este año es estar en las malas y saber dónde estás invertido en las malas. De decir, bueno, yo sé que estoy invertido aquí, que puedo asumir por mi manera de invertir una volatilidad muy grande, pero que en el medio largo plazo sí que pienso que, oye, pues Claro. puede ser muy interesante estar aquí. De hecho, se está viendo, empresas que tengo en cartera, en las últimas 5 sesiones, nada más, solo en 5 días, pues alguna subió un 25%, otra en 40%, pero claro, también Claro. vienen de caer mucho. Entonces es toda esta Sí, ha sido gestión una buena semana. de... Justo antes de entrar al Sí, podcast lo comentábamos, Juan, Onofre y yo, sí, también, por un grupillo que tenemos de WhatsApp. Eh, Antes habéis abierto el melón de YouTube, que yo ahí te quiero preguntar, Juan, ¿no? Porque YouTube sí que es una plataforma donde, pues igual que un blog, te permite crear contenido de forma muy extensa, pero además audiovisual, ¿no? Y el tema de la confianza yo creo que
para un producto financiero como el tuyo es especialmente importante, ¿no? O sea, que la gente te ponga una cara, que la gente confíe en ti, ¿no? Que la gente entre diciendo, hostia, voy a ver qué es lo que ha dicho Juan, ¿no? Hoy. Entonces, como el tema de la autoridad es muy importante, tú te estás, o sea, ¿tienes planteado, ahora que estás empezando en YouTube, meterte full time con ello? Es decir, oye, pues yo YouTube lo voy a encarar como un canal muy importante de venta para mí, para hacer lanzamientos, para hacer webinars en directo, para hacer, no sé, incluso contenido ad hoc, especialmente para pues gente que está empezando a invertir. ¿O lo estás planteando como eso, como un side channel al que no le vas a dedicar Mm. demasiado tiempo? Sí, pues mira, un poquito volviendo a lo de antes, cuando ya has creado una constancia, has creado una comunidad, has creado todo en un nicho que la gente pues ya interactúa contigo, le gusta lo que Justo. sube, lo que publicas y demás, pues ahí es cuando ya nos podemos ir expandiendo a otros sitios. Por ejemplo, es Ujú. lo que os comentaba. En YouTube, yo sinceramente subí muy pocos vídeos, hice algunos directos también, igual hace un año, y lo dejé completamente aparcado. Y oye, Claro. pues no, los números no fueron malos, teniéndolo aparcado. No sé, la verdad es que ya la semana pasada subí un vídeo otra vez, porque así que respondiendo a tu pregunta, quiero meterle mucha caña porque es un canal Ujú. de información también muy interesante. Al final, oye, yo por ejemplo consumo YouTube cuando estoy comiendo, me pongo un vídeo interesante que me guste y me pongo a comer viendo el vídeo. Es un canal de información muy de eso, de llegar a gente muy, muy, muy interesante. Entonces, sí que es cierto que a día de hoy, pues no sé si tengo 1.300 suscriptores o algo del estilo, y en realidad subiendo pocos vídeos. Por eso os digo, cuando creas un nicho, una comunidad muy interesante, aunque empieces poco a poco, ya va a haber gente que va a querer ir contigo, ir de la Claro. mano y ver Totalmente. lo que estás haciendo, vamos. Entonces ahora sí que he sido que la semana pasada ya publico un vídeo y ya pues cada semana mi idea es pues eso, cada semana pues ir ya Darle subiendo caña. todo lo que pueda. Y sí, Muy sí, o bien. sea, meterle caña porque al final cuantos más canales de información, de publicación de contenido se puedan hacer, mejor, mejor. Sí, sobre todo, Claro. Juan, porque piensa que hay mucha gente que puede estar o sea, que puede estar interesada en contenido de inversión, pero puede no estar en X, ¿eh? O puede no estar en YouTube, o puede no estar en esos canales, ¿eh? Y que efectivamente cuanto más facilidad le des al mensaje y más accesibilidad le des, también a más gente va a llegar así Claro. también. Juan, queríamos preguntarte que todo lo que has conseguido, ¿no? 30.000 seguidores, los 6.000 suscriptores en la newsletter o más. Quería preguntarte por aquello que no se ve, ¿no? Porque creo que has tenido oportunidad de trabajar o de contactar con gente, ¿no? Del sector que a lo mejor no hubiese llegado si no hubiese sido por todo el contenido que has hecho, ¿no? Sí, sí, a ver, completamente. Al final, por ejemplo, en Twitter, cuando filtras bien las cosas, entiendo que, por ejemplo, ya os digo, yo hablo de Twitter porque es donde estoy haciendo pues mi emprendimiento. Luego, en YouTube, yo creo que igual del tú a tú va a ser más complicado porque YouTube sí que es más, oye, pues consumo de vídeos y demás. Y al final, cuando puedes hablar con otras personas por comentarios. Pero en Instagram entiendo que será parecido. En TikTok ya no me meto porque sí que lo veo mucho más caótico todo. Claro. Pero. Pero sí, al final vas conociendo gente y te vas nutriendo de lo que de lo que vas aprendiendo. Por eso, un poquito lo que comentamos también al principio, el nickname de novato es por eso. Al final vas conociendo gente, te permite aprender más cosas, te permite, pues, oye, el día de mañana, pues, hacer networking también, coworking. Entonces, pues sí, sí, Claro. completamente. O sea, Twitter es una plataforma que, al ser tan personal también, es hablar de tú a tú todo el rato. Entonces, por eso sí que creo que es importante. Luego también una cosa, cuando creas contenido, este sentido, por ejemplo, en Twitter o en YouTube, el hecho de poner tu cara, si quieres ir con todo a crear contenido, a hacer un emprendimiento serio, yo creo que, por ejemplo, un siguiente nivel es hecho de poner la cara, ya de cara pues, a hablar con otras personas va a ser mucho, mucho más sencillo, va a ser mucho más natural, por ejemplo. Ujú. Juan, una pregunta que te queríamos hacer también. Claro, tú eres muy joven al final, ¿no? Y te quería preguntar un poco cómo gestionas no sé si llamarlo incertidumbre o la responsabilidad, vamos a llamarlo responsabilidad, de que haya gente invirtiendo en base a tus tesis, ¿no? Porque, claro, hay un círculo de gente que está invirtiendo en base a lo que tú estás eh, conjeturando. ¿Cómo gestionas eso, no? ¿Eso te supone una carga extra el saber que habrá una comunidad de gente que también sigue tu estela en ese sentido? Sí, claro, a ver, al final, aunque yo diga mil veces que nada de lo que se publica es una recomendación de inversión, lógicamente, sí que es cierto que es un canal para mí, yo sí que lo estoy viendo, visto desde fuera, como un canal también de información, de que tú Claro, al final hablas de una empresa en concreto, das tu punto de vista. claro. Entonces, bueno, la gente
quieras que no, pues sí que también saca conclusiones un poquito de opiniones en base a lo que leen. Claro. Entonces, yo puedo decir que el trabajo que hago, pues, es pues todo lo que se necesite, pues, para que sea lo más profesional posible. Yo, por ejemplo, al final, como es un emprendimiento que te tiene que gustar, si al final no lo vas a hacer, yo podría estar aquí y tengo estado hasta altas horas de la madrugada, pues escribiendo, leyendo. Al final te gusta, entonces quieras o no, pues lo disfrutas también. Y, y claro, también me gusta siempre pues comentar la situación personal en la que yo vivo y lo comentamos también antes. Oye, yo invierto en compañías que normalmente pues tienen una alta volatilidad, tienen una Claro. alta volatilidad intrínseca porque, pues bueno, no son una Apple, no son una Nvidia, están en periodos Justo. mucho más tempranos de inversión. Entonces, claro, también hay que ser conscientes de que tú entras asumiendo más volatilidad. Te dan rendimientos el año pasado, como dio en Nebius, un ST, que justo coincidió en ambas, de $20 a más de $100, multiplicas un por 5 tu inversión, que ya es una completa burrada. Correcto. Entonces, claro, es lo que os digo, el año pasado pues ahí se ha dado la situación especial de que la mayoría de sectores pues hemos tenido un 2025 muy muy positivo y luego pues en base a lo que vas aprendiendo pues por ejemplo también por eso me gusta que haya la volatilidad, me encanta la volatilidad del mercado porque en tiempos complicados se ve quién compra más, quién por miedo pues ya vende porque no está seguro de dónde está invertido. Entonces, claro, yo, por Claro. ejemplo, en mi cartera sí que he visto este año, pues, algunas, open door, lo que os decía antes. Yo empecé en $2, tengo el precio medio, pues más o menos ahí, en la zona de $4 más o menos. Vi como yo casi subió a los $11 y luego ahora como cayó hasta los $4 también, zonas cercanas, y ahora ha retomado otra vez hasta los $5 con 40 centavos, con 50 centavos. Claro, yo si fuese adivino, a vista atrás diría, pues bueno, pues hubiese vendido los $10 y hubiese vuelto a comprar ahora. Pero como yo realmente creo que, en mi opinión, pues vale más, pues prefiero comprar y crear una posición más fuerte desde abajo. Pero Claro. claro, esto ya es una opinión que repito que no es ni mucho menos recomendación de inversión. Pero Totalmente. sí, a ver, y luego al final todo el mundo que quiera emprender, que quiera crear una marca personal, tiene que estar preparado para comerse palos, vamos, a mogollón, a montón, en Twitter, Claro. en Instagram, porque cuando vaya todo muy bien, todo el mundo te va a querer y va a decir lo bueno que eres, pero cuando vaya mal, claro, luego va a haber gente que dirá esto no vale para nada, esto no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, claro, a ver, sí, Vendrán hay que el doble también... de gente vendrá cuando las cosas vayan mal, me imagino. Muchas más que las que cuando las cosas Exacto. vayan bien. Yo Exacto. creo que hablando de palos es el momento de meter el momento barro. Juan, aquí normalmente preguntamos al Claro. final a los emprendedores que nos cuenten un momento barro, algo que hayas intentado que, oye, por lo que sea, no haya salido bien, haya sido una pifia y ahora la cuentes con alegría porque todos metemos pifias, ¿no? Pero Sí, 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 preguntarte. completamente. Sí, pues a ver, podemos enfocarlo, claro, desde dos puntos de vista. Por ejemplo, el punto de vista de inversor, punto de vista de estoy dentro de la marca personal y pues algo que no me ha funcionado y que he invertido en compañías que no tendría que haber invertido porque no tenía el conocimiento suficiente y que han caído pues bastante. Ejemplo, siempre pongo los mismos. Teleperformance, que es la que os decía antes, y luego pues Albemarle Corporation, una empresa de litio, compañía en un sector completamente cíclico y que no estaba en un buen momento. Decía yo, pues oye, venga, va, yo sé más que el mercado, esto va a retomar, esto va a subir y demás. No lo hizo, siguió cayendo bastante más. Ahora sí que voy a subir porque como es un mercado cíclico y ahora estoy en un punto positivo para el sector, pues así que ha recuperado. Desde el punto de vista del inversor, ese es uno. Luego, desde el punto de vista de emprendedor, pues bueno, ya os digo, pues por ejemplo, probar TikTok. He probado TikTok y madre mía, TikTok es madre mía de estar todos los días pues subiendo, pues igual, de verdad, de subir vídeos y estar 1 hora, 2 horas pues para subir los vídeos. Aparte, sí que me gusta ser bastante perfeccionista, entonces subir, grabar el vídeo, luego editarlo por mí mismo, hacer los cortes, luego ver que tiene 400 visualizaciones, que en TikTok eso no es nada, o 100 visualizaciones. Y así, pues bueno, lo he ido probando y sí que creo que no he visto que sea un nicho muy interesante para mi sector. Sí que hay sectores que son Claro. dopamina constante es muy interesante, pero bueno, por ejemplo, para el mío no. Y he perdido horas que al final han sido pues para aprender que hay redes sociales que pueden ser más nicho que otras y que pueden ser mucho más interesantes, pues por ejemplo, Instagram hasta cierto modo también, Twitter, YouTube, para mí son las tres esenciales. Y luego TikTok, eso, para quien quiera incluso, oye, que era un mercado de dropshipping, de e-commerce, algo del estilo. Como es tan dopamina constante, y si es capaz de crear viralidad, pues oye, sí que puede ser una red social pues
bastante chula para estar metido. Pero sí, una pifia en cuanto a creación de contenido, TikTok fue un desastre. Y yo me quedaba una pregunta y si queréis cerramos con esta, era ¿cómo te ves, Juan, en el futuro? Porque ahora tú has cogido un camino muy en el mundo de las finanzas, ¿no? Como creador de contenido en esa industria, pero ¿cómo te ves tú de aquí 10 años, por decir algo? Pues ojalá que trabajando, al final a día de hoy el análisis es lo que más me gusta, entonces me encantaría trabajar pues de analista tanto de independiente, de manera independiente o en un fondo, un family office y demás, que al final ahí estás gestionando carteras, estás pues eso, analizando qué sectores pues, pueden hacerlo mejor en esta situación de mercado, qué otras no, pues sobre todo eso, y a la vez, si es posible, que ya os digo, a día de hoy es mi prioridad número uno, va a ser la creación continua de contenido y que la gente pues ya no solo aprenda a invertir cuando todo va bien, que eso a todos nos gusta, sino cuando las cosas vayan mal, pues oye, entender por qué van mal, qué sectores pues pueden hacerlo mejor o peor y llevar pues una psicología tranquila y no volvernos locos. Pero sí, ya os digo, a día de hoy como lo estoy enfocando todo, desde el análisis financiero, desde la creación de contenido enfocada en lo mismo, pues en algo, trabajando algo del estilo. Muy bien. Pues Juan, yo te quería agradecer de parte de los dos también el ratito que has venido a pasar con nosotros. Te seguiremos la pista muy de cerca, seguro. Y habrá que valorar, Onofre, ¿no? Si hay que meter algunas de las recomendaciones que Juan puede hacer en la familia Iren. Yo como estoy en Twitter, me entero, que estoy ahí puesto, Juan, o sea que gracias por eso. Y a iré pasando la información y si para cualquier persona que esté interesada en que invierte Juan, obviamente pues hay que seguirlo en Twitter porque ahí te enteras, ¿no? O en la newsletter. Totalmente. Oye, Así que sí, nada, nada más. antes de despedirlo, pues daros las gracias a Onofre Marc por haberme tenido por aquí. Ha sido una charla estupenda, se me ha pasado en nada, lo he pasado pues, muy bien y creo que ha sido bastante productiva. Entonces, bueno, de nuevo, pues muchísimas gracias por la invitación, que para mí, vamos, ha sido un rato estupendo. Pues muy Gracias, bien, pues Juan. venga, Un hasta la próxima abrazote. semana. Un Chao, abrazo. Chao, chao. chao.